buenas tardes a toda nuestra radioaudiencia que nos escucha a través del 107.7 de Radio Estéreo Universidad. También a nuestros oyentes de nuestras redes sociales, @Defensoría UP en Instagram y Defensoría de los Universitarios en Facebook. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores y me acompaña mi distinguida colega Lilian Ruiz. ¿Cómo está usted, licenciada? Buenas tardes, aquí contentas como siempre, iniciando este lunes con el segundo programa de la Defensoría de los Universitarios Informa, obviamente para tener esa cercanía con todo nuestro público y nuestra familia universitaria y también la persona que estaremos entrevistando el día de hoy, nuestro invitado. Sí, porque lo pueden ver a través de las redes sociales, pero nuestros radioescuchas no saben quién es nuestro invitado del día de hoy. Exactamente. Para todos nuestros radioescuchas, pues le estaremos informando que nuestro invitado del día de hoy es el defensor de los universitarios, el profesor Gilberto Marulanda. Él es nuestro invitado del día de hoy, el que nos estará acompañando y obviamente explicando un poco sobre él, cómo ha sido su trayectoria en la universidad y cómo llega a la Defensoría de los Universitarios, entre otros temas que estaremos intercambiando en la tarde de hoy. Iniciamos esta entrevista al profesor. Profesor, no sé si quiere saludar a los radioescuchas, a los que nos ven por las redes sociales de la Defensoría de los Universitarios. Sí, muchas gracias. Ante todo, agradecerle a ustedes, el equipo de la Defensoría, equipo legal, pero también radial, ¿no? Qué interesante que podamos contar, no solo yo como defensor, sino la Universidad de Panamá, con profesionales jóvenes, talentosas y que definitivamente marcan la pauta, ¿no? Nosotros nos sentimos muy contentos de estar acá en este segundo programa. También agradecerle a la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá por prestigiarnos, ¿no? Darnos un espacio un lunes de 1 a 1:30, que creo que es un momento donde muchísimas colegas y compañeros y estudiantes están quizás almorzando, sintonizándonos no solamente por el dial 107.7 FM, sino también por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de la Defensoría. Entonces, muchas gracias y estoy a su disposición y a sus órdenes como directoras de este programa. Bueno, profesor, usted sabe, ¿no? La entrada, sobre todo la pregunta que queremos hacerle inicialmente, es cómo inició su vida universitaria. Todos sabemos que entramos para prepararnos, pero queremos saber quién y cómo fue ese camino en su vida universitaria. O sea, ¿qué experiencias tiene para la audiencia? Yo creo que sería muy mezquino si no menciono a mi madre, a mi abuela. Mi familia ha sido un matriarcado por la muerte de mi padre desde, yo tenía 1 año. La figura familiar fue tomada por mi abuela, ¿no? Y mi madre, que trabaja en la ciudad, yo me crié en el interior, en Chame, y ese matriarcado rígido siempre nos inculcó el estudio. La única salida de la pobreza, la única forma de avanzar era estudiar, y la única herencia que nos podían dejar eso. Yo creo que es algo que a todos nos dicen nuestros padres, y definitivamente tuve ese rumbo, obvio sí, con contratiempos como es normal en la adolescencia y demás, sobre todo cuando muere mi abuela y vienen otras circunstancias personales muy difíciles, vivo la invasión ya en Santa Ana, vivo el bombardeo ahí, ese momento me va a marcar mucho. Yo estaba en 4º o 5º año, y obviamente la meta de entrar a la Universidad de Panamá, yo pienso que es un sueño de todos el entrar a la Universidad de Panamá, y así lo hicimos, ¿no? Tuvimos grandes maestros en el Colegio José Arrimón Cantera, que nos graduamos y iniciamos nuestro caminar acá en las ciencias, ¿no? Y la academia en la universidad. Ingresó a la Facultad de Humanidades en el año 93. E inmediato vivo lo que es una vida universitaria muy intensa con profesores destacadísimos en primer año,
como el ex rector Diógenes Cedeño Sensi, ex ministro de Educación. Correcto. Coterráneo además, porque también es de Chame, y profesor de español extraordinario. Uno llegar a primer año y encontrarse maestros de ese tipo, o Rita Carrillo, en principio de geografía, igualmente Miguel Ángel Candanedo, en filosofía, y otros maestros y maestras más, que bueno, disculpo que no los menciono, pero un primer año muy intenso, en donde nos enamoramos de la universidad. Inmediatamente, aparte de la academia, entendimos que esto era también vida universitaria y comenzamos a participar en organizaciones políticas universitarias, y fui parte de ese equipo inicial de fundadores de la organización Pensamiento y Acción Transformadora, que por decirlo así es la tipo de organización post-invasión que va a marcar un nuevo camino, ¿no?, en el movimiento estudiantil tras toda una época militar y de luchas de la crisis nacional. Entonces somos producto de esa generación. Transcurren mis estudios, bueno, correspondientes de 5 años. No es cierto que los dirigentes de la Universidad de Panamá demoramos 20 años en graduarnos, eso no es cierto. Quizás algunos medios externos utilizan esto como una crítica, pero la gran mayoría de los estudiantes que son dirigentes son responsables y estudiosos. Y enfocamos nuestra investigación de tesis en la invasión precisamente, ¿no? Entonces, esa es mi participación en la vida estudiantil, siempre marcada por el estudio como norte y objetivo principal de todo estudiante. El objetivo de todo estudiante universitario, en primera instancia, es estudiar. Y graduarse. Graduarse y formarse para retribuirle al país lo que éste le ha dado por medio de sus estudios a nivel público. Yo soy producto de la educación pública, tanto de la escuela primaria, secundaria y universitaria. Profesor, hay una inquietud que yo tengo, porque a veces este tipo de experiencias no se mencionan, pero en su experiencia profesional usted tuvo una experiencia valiosísima que no todo mundo puede gozar de ella. Me gustaría que nos platicara un poco de cómo fue su experiencia trabajando con el ex canciller y jefe de negociaciones de los tratados del Canal, Juan Antonio Tac, porque muchos jóvenes hoy en día el nombre de Juan Antonio Tac es totalmente desconocido. Sí, muchas gracias. Yo luego que casi termino mi carrera, cuarto, quinto año, trabajo en colegios secundarios particulares. Luego que me gradúo, tengo la experiencia en colegios secundarios, específicamente el primer ciclo Panamá, haciendo una licencia, una TEFA que le llaman. Y en ese momento yo estaba ya prácticamente saliendo de mi posición como representante de los estudiantes ante el consejo académico. Y me dan la oportunidad de trabajar en la universidad, el doctor Gustavo García de Paredes. Nos entrevistamos y me ofrece esa oportunidad, sabiendo que ya me había graduado. Obviamente que yo le agradecí esa oportunidad y sí le pregunté, bueno, ¿qué haría? ¿No? Soy licenciado en Historia. Y él inmediatamente dijo, bueno, lo mejor es que te vayas a un instituto, ¿no? Y me pareció genial. Genial, porque creo que eso va a marcar una trayectoria de mi vida profesional, y como bien lo recuerda la licenciada Clarisa, se me va a asignar al Departamento de Estudios Históricos y Archivo Porras, conocido como ORPE, donde laboraba el ex canciller Juan Antonio Tac, quien tuve la oportunidad de asistir, por decirlo así, durante más de 7 años y aprender muchísimo de un hombre extraordinario, un hombre honesto, un hombre que definitivamente hay que estudiarlo, y no solamente el país tiene una deuda con él, sino la humanidad, porque era un humanista de primera línea, y sin duda vamos a abordar ese trabajo. Juan Antonio Tac no solamente era cientista social,
filósofo historiador, impulsó la astronomía aficionada en Panamá. Era estudioso de los juegos matemáticos, la teoría de juegos, y entre sus últimas publicaciones podremos encontrar en la biblioteca artículos de todo tipo a nivel científico, políticos y diplomáticos. Es un renglón en mi currículum, el cual me siento muy orgulloso y que va a dejar esa impronta, ¿no? De ese gigante panameño que contribuyó tanto con el país. Exacto, hemos visto desde el inicio que efectivamente usted entró, como cualquier época, era una época de cambio, a la Universidad de Panamá. Eso como todas personas somos parte de alguna manera determinadas de esos contextos históricos que vivimos. Ingresa a la Universidad de Panamá y vemos que está en estos espacios, ¿no? El interés de la historia, trabaja en el Instituto del Canal, y también hemos podido ver que parte de sus trabajos, como usted lo mencionaba, estaba relacionado con la invasión a Panamá. También tenía que ver con la lucha de los interioranos por la soberanía, muy importante. Creo que es poco lo que se conoce, cómo fueron las vivencias de esos hechos de enero del 64 y otras luchas en nuestros pueblos interioranos, esa mirada de la metrópoli. Y lo otro es la participación de la mujer en el 9 de enero. Creo que todo claro, enmarcado en la historia, y eso no está dentro de su línea de docencia. Y bueno, por lo cual los felicitamos y nos sentimos muy orgullosos que esté en esta. Sí, yo siento que tengo una deuda con el país, porque son trabajos que son quizás un granito de arena en el mundo océano, ¿no? Quienes nos consideramos revolucionarios, en positivo, usábamos las herramientas a nuestro alcance para poder hacer de este mundo mejor. Y sin duda, si ha habido un personaje, una figura estelar en la historia de la humanidad que ha sido invisibilizada, es las mujeres. Exacto. Y surge nuestro interés de conocer qué hizo y cómo reaccionó la mujer el 9 de enero. Hicimos un estudio bibliográfico y obviamente nos dimos cuenta que no había prácticamente mención de las mujeres. Y bueno, hicimos uso de las técnicas de investigación que se nos ha dado y se nos ha enseñado desde día 1 en esta universidad, y logramos comprobar que sí hubo una participación muy, muy importante de las mujeres, desde el mismo enfrentamiento como tal o protestas. Vemos las fotografías, como lo dice mi estudio, las fotografías del Instituto Nacional cuando salen, esa manifestación pacífica, pero también heridas de bayonetas en Colón, por ejemplo, y sobre todo al apoyo de las mujeres en los hospitales, como esa mujer tan universal como Luz Melillueca, ¿no? Que en el calor de esa lucha escribe un poema a las madres panameñas que logramos extraer de un diario de la época y publicarlo, ¿no? Creo que es algo muy valioso, y creo que es esa ruta para seguir para los futuros historiadores e historiadoras. Igual el papel del interior en la lucha por la soberanía, porque solo se estudia Panamá, Colón, Correcto. Las luchas por la reconquista del canal, y quizás se ignora que en el interior sí hubo manifestaciones y una unidad para que retornáramos a una república soberana, y creo que no se le ha hecho justicia al interior, sobre todo en términos concretos, en retornar esa riqueza que entra al canal a todos los puntos del país, ¿no? De frontera a frontera, no solamente el área de tránsito. Y nuestro último libro, de la invasión a Panamá, con el doctor Luis Acosta, definitivamente recojo nuevamente lo que hicimos hice la licenciatura con el amigo y compañero Abdiel Becerra, y visibilizamos el impacto social, sobre todo la invasión en los heridos. O sea, siempre enfocado, repito, en ese aporte a los más vulnerables, a los que más sufren,
y creo que ha sido mi actuación, y quienes me conocen en la universidad, creyente en la organización, no solamente estudiantil, en todas de ellas. Yo fui parte de una, pero yo creo y apoyo a todas, y lo saben, igualmente a los sindicatos de la universidad a nivel administrativo y los gremios. Yo soy gremialista, fui de la directiva de la PUDEP, Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, su presidente, el profesor José Álvaro, que tanto le ha dado a los profesores universitarios y que ha impactado a otras universidades públicas, como el tema salarial, que estábamos con más de 30 o 40 años en una mora por un ajuste salarial, ¿no? Bueno, profesor, a pesar de que el tiempo se nos acorta, me hubiera gustado conversar un poquito, porque usted actualmente sigue manteniendo otras luchas, como por ejemplo la del reconocimiento de la profesión del historiador como tal, pero como el tiempo se nos acorta, nos gustaría platicar un poco sobre el tema ya cuando usted llega a la Defensoría, es elegido por el CGU de una manera, no voy a decir unánime, pero sí mayoritariamente, el voto de confianza de todos los representantes docentes, administrativos, estudiantiles, porque creyeron el proyecto del profesor Marulanda para la Defensoría de los Universitarios. Y en ese sentido nos gustaría que nuestra radioaudiencia, escuchar un poquito cuáles son los proyectos que tiene el profesor Gilberto Marulanda para estos 5 años. Yo siento que el tema defensorial vinculado a mi persona está muy impregnado por nuestro trabajo con los anexos universitarios en las cárceles. Como bueno, saben, y es público, creo que la universidad todo lo sabe, desde el Cruzán, desde el 2010, nosotros empujamos el proyecto de la universidad dentro de las cárceles para formar y dar segundas oportunidades. Y así lo hicimos en alianza con Naciones Unidas y el sistema penitenciario. Y en 2013 logramos fundar el primer anexo universitario en la cárcel de mujeres. En el 2016 en Renacer para los Caballeros, en donde hemos tenido ya promociones de técnicos y licenciatura. Este evento sin duda marca a la Universidad de Panamá con buenas prácticas, y de hecho hay ya hasta consultas de universidades de otros lugares, de otros países, que quieren saber cómo fue el proceso de ir dentro de la cárcel y trabajar, porque no es a distancia, ¿no? Hay aulas, se hace el proceso de selección de los estudiantes y tenemos una expertise gracias a un equipo de docentes extraordinarios, más de 100 profesores que no nos forman para trabajar en cárceles. Correcto. Pero lo hemos logrado. Y adicional a eso, la cantidad de estudiantes de las cárceles que están detenidos, que se les da libertades por su buen comportamiento y estudio, ha provocado un segundo programa, que es el programa de reinserción. Nosotros en las aulas universitarias tenemos docenas y docenas de egresados de esos programas ya en franca reinserción. No hay un programa en este país de resocialización que tenga un componente de reinserción inmediata como la Universidad de Panamá. Y eso tenemos que decirlo, porque la persona sale hoy en la audiencia de juez de cumplimiento, el día de mañana la recibimos en la universidad, se determina el semestre con módulos y el semestre siguiente se integra a su grupo de compañeros que están en libertad. No hemos tenido ningún incidente hace todos estos años de programa. Al contrario, hablar de defensoría, hablar del profesor Marulanda como defensor, está asociado directamente a esta labor que no lo hicimos con ánimo de obtener nada a cambio, sino por el ánimo de cumplir con nuestros valores, principios y lo que creemos, con una sociedad más justa, igualitaria y con justicia social. Efectivamente, nosotros y un equipo de colegas y amigos hace más de un año plantearon la idea ante el fin del periodo del profesor Raúl González, lamentablemente que no se encuentra con nosotros, recientemente fallecido, y fue bien acogido. Entonces comenzamos a caminar, y cuando conversábamos con autoridades, con estudiantes, con administrativos, había una buena aceptación, lo cual refuerza la candidatura y se da con una votación muy buena
que nos dice las posibilidades que tenemos de hacer un trabajo en consenso, sobre todo, que es nuestra línea de acción y trabajo, el consenso, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, sobre todo, que es lo que, bueno, ustedes, sobre todo como abogadas, manejan y que es el norte de nuestra defensoría. Así es. Bueno, profesor, nosotros tenemos que admitir que inicialmente cuando nos presentaron el proyecto sentíamos que 30 minutos era mucho tiempo y nos hemos dado cuenta que con el tiempo 30 minutos es casi nada para muchos temas que a veces se necesitan profundizar y sabemos que no va a ser la última vez que lo vamos a tener aquí. Yo sí quisiera dejar por lo menos una información. Siempre tratamos de tener noticias de actualidad para los que nos escuchan y los que nos ven en redes sociales, y en este caso queremos anunciar que a partir del 15 de julio hasta el 14 de octubre del 2022 estará abierto el proceso de admisión en la Universidad de Panamá para aquellos estudiantes que estén interesados en ingresar el próximo año a cualquiera de las 311 carreras que ofrece nuestra primera casa de estudios superiores. Quedan la información en las redes sociales de la Universidad de Panamá para que los estudiantes accedan y puedan llenar los formularios y así presentarse a la segunda y tercera fase del proceso de admisión que tiene nuestra primera casa de estudios superiores, la Universidad de Panamá. Y por otro lado, quería pues rápidamente hablar un tema muy sensible que habla de derechos humanos, que tiene que ver como noticia internacional, pues el reciente descubrimiento de 46 cuerpos que a la fecha suman 53 fallecidos, lamentablemente, de personas en el intento de emigrar por mejores días, por cumplir el sueño americano hacia los Estados Unidos, que fueron encontrados en San Antonio, Texas. Y pues para terminar sintetizando en un pensamiento, en una frase de uno de los escritores uruguayos, Eduardo Galeano, que habla sobre los migrantes, un extracto corto: los emigrantes ahora, dice, no son libres, en cambio los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado el lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y de sus tierras. Muchos huyen de la guerra, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los sueldos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Yo creo que en palabras es lo que vive la tragedia migrante, que en nuestro país también vemos ese paso, y son temas que también tienen que ver con la temática de derechos humanos que nos tocará tratar, porque incluso mucha de esa población también a veces quiere acceder a estudios superiores y no es tan fácil por el tema de documentos, por el tema de papeles. Yo sé que la licenciada Clarisa... la última noticia rápida, suena irónica inclusive, porque hoy es 4 de julio, exacto, lugar donde ocurrió la tragedia. Y quiero hacer acotación antes de irnos, porque como hoy se conmemora los 246 años de independencia de los Estados Unidos, del Imperio Británico, que dicha declaración fue justamente redactada por John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, justamente los enunciados suenan a veces tan paradójicos hoy en día con esta situación de los migrantes. Porque, ¿qué dice esa declaración? Sostenemos que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ojalá en la tierra americana estos migrantes pudieran cumplir justamente el enunciado de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Así es. Bueno, agradecemos nuevamente al defensor de los universitarios, el profesor Gilberto Marulanda, por acompañarnos en la tarde de hoy, a los radioescuchas, también a los que nos ven y nos siguen por las redes sociales. Los programas igualmente quedan grabados en las plataformas para que lo puedan ver en diferido. Igual sin antes, pues,
decirles que sigan las cuentas de la Defensoría de los Universitarios y esto que están en Facebook, Twitter, Instagram. La Defensoría de los Universitarios en Facebook, en Twitter @Defensoría UP, en Instagram Defensoría UP, y pueden también comunicarse con nosotros a los teléfonos 523-6110 y 523-6109. Sin más por el momento, se despide Lilian Ruiz y Clarisa Cristina Flores y Y nuestro el invitado profesor de hoy. Muchas gracias por todo. Felicidades.